buenas tardes. Les vamos a hablar este día en este video chat sobre las mejoras del complemento de nómina. Les presento a mi compañero Juvenal. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar presentes en esta sesión. Y yo, Erika Naya. Bueno, vamos a dar inicio a este chat. Y como ustedes recordarán, a partir de 2014 se hizo la implementación del complemento de nómina. A partir de 2017 inician las mejoras a este complemento. ¿Por qué hacemos estas mejoras a este complemento? Bueno, porque lo que queremos es que la calidad de la información de estos recibos o comprobantes de nómina sea mejor. El SAT ha establecido en la implementación 3 fases para esta implementación. La primera fase, como ustedes observaron en el portal del SAT, en el mes de septiembre se realizó la publicación de este complemento de nómina. Nuestra segunda fase fue el 21 de octubre, en la cual dimos a conocer el complemento de comercio exterior, y tenemos una tercera fase, que es la más importante, que es la actualización a este anexo 20 y a nuestro complemento para recepción de pagos. En cada una de estas fases habrá diferentes canales de comunicación. Como ustedes han percibido, hemos tenido bastantes videochats, bastantes foros en los que hemos dado esta difusión de estas mejoras a este complemento. Ya entrando en detalle, vamos a recordar para qué sirve la factura. Y bueno, nuestra factura nos sirve para acreditar la propiedad de un bien, para poder hacer una deducción de nuestros gastos y básicamente para hacer la simplificación del cumplimiento de obligaciones y que sea de una manera imperceptible. Ustedes han visto que hace 2 años empezamos o 3, la precarga de las declaraciones anuales. Este insumo para esta precarga de las declaraciones anuales nos los da este comprobante fiscal de nómina. Los contribuyentes asalariados entran a nuestro portal y verifican la información que se encuentra ya precargada. Por eso es muy importante que con estas mejoras que se le van a hacer a este complemento de nómina, a esta factura de nómina, nuestros patrones registren adecuadamente la información. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, nada más rápidamente, ¿qué necesitamos para facturar? Debemos de recordar que primeramente estar inscritos, que nuestros asalariados estén inscritos en el RFC, que tengan una e-firma, un certificado de sello y la aplicación de los archivos de esta factura. Una de las mejoras que se está haciendo a este comprobante es que ya no será necesaria la emisión del domicilio como un requisito. De hecho, en nuestro Código Fiscal de la Federación, el ingresar el domicilio no es un requisito de los comprobantes fiscales. Es importante mencionarles que actualmente existen 79 proveedores de certificación, los cuales les podrán apoyar para la realización de esta factura. Si me permites un poquito para profundizar algo sobre la firma electrónica y el certificado de sello digital. La firma electrónica es necesaria porque al ser un documento digital se tiene que dar una huella, una firma de que ese documento le está expidiendo el propio patrón. En este caso, para obtener la firma electrónica, ustedes ya deben conocer el procedimiento, se tiene que hacer de manera presencial en las oficinas del SAT y de allí se está haciendo el registro de los biométricos. De esta manera se está garantizando que se obtiene la identidad de la persona, del patrón, y se está evitando algún riesgo de alguna manera de que se pueda hacer la suplantación de esta persona. Tenemos por aquí que para hacer la emisión se puede hacer la e-firma o en algunos casos muy particulares se pudiera estar utilizando la contraseña, como fuera en el caso del uso de las aplicaciones de mis cuentas. Y la firma electrónica, la e-firma como tal, la puede utilizar una persona física para hacer la generación de estos documentos, siempre y cuando utilice las herramientas del SAT, que es la que estamos mencionando aquí en la parte de abajo de las aplicaciones para la generación. Si es una persona moral, en ese caso es necesario que utilice su certificado de sello digital. El certificado de sello digital es una firma electrónica, es semejante a la e-firma, pero tiene un uso específico, un uso acotado a emitir comprobantes fiscales digitales. Muchas gracias, Rubén. Bueno, continuamos con nuestra siguiente lámina, y en nuestra siguiente lámina ustedes podrán
verificar nuestro marco normativo. Como ustedes recordarán, con la pasada reforma del ejercicio 2014, todos los contribuyentes estamos obligados a la expedición de los comprobantes por los actos o actividades que realicemos, por las retenciones que hagamos y por los ingresos que tengamos. Nuestro artículo 29A nos va a hablar de esos requisitos de estos comprobantes. Dentro de estos requisitos está el RFC del emisor, del receptor. Como les comenté anteriormente, el domicilio ya no es necesario, solamente cuando exista sucursales. Y nuestra traducción de este artículo 29A en nuestro lenguaje tecnológico sería nuestro anexo 20, que sería en nuestro anexo 20, al cual le pegamos un complemento, que este complemento es el complemento de nómina. Posteriormente, si ustedes se fijan en la resolución miscelánea vigente, traemos una sección completa que es la 275, que nos habla acerca de la expedición del CFDI por concepto de nómina. Dentro de las reglas más importantes que se encuentran en esta sección tenemos la 2751, que nos habla de la fecha de expedición y entrega de los CFDIs, y también nos habla, trae un calendario en el que nos dice el momento en que se pueden expedir los comprobantes si tenemos un número, bastantes trabajadores a nuestro cargo. Un rango de trabajadores. Desde 1 hasta 500 en adelante. Ajá. Nos da 11 días para la expedición de este comprobante. Y posteriormente traemos la siguiente regla, que es la 2752, que nos habla de la entrega de este CFDI, y la 2753, que nos habla del concepto de nómina, que nos habla del complemento que debemos ingresar a nuestro anexo 20, así que es este complemento tenemos que ponerlo en nuestro anexo 20. Posteriormente, es muy importante dentro de la normatividad la ley de impuestos sobre la renta. En el artículo 93, en su fracción tercera, este artículo 93 nos habla de la obligación que tienen los empleadores o patrones de expedir un comprobante por los salarios, en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que este comprobante nos va a servir para efectos de la legislación laboral y de seguridad social, al igual que para los efectos fiscales. Por otra parte, tenemos nuestro artículo 27 en su fracción quinta y el 147 en su fracción 7, la cual nos dice que los pagos por salario se pueden deducir siempre y cuando el patrón expida y entregue los comprobantes fiscales a sus trabajadores. Dentro de esta normatividad debemos de recordar que hay un artículo transitorio en la ley de impuestos sobre la renta, que en sí es el 9º en su fracción 10, que nos hace nos comenta que se abroga la declaración informativa de sueldos y salarios. Por lo anterior, esta declaración, su último año de presentación sería febrero 2017, y a partir del ejercicio 2018 ya no se presentará esta declaración informativa. Esta declaración informativa, pues bueno, se abroga, ya no hay que presentarla para 2018. Pasamos a la siguiente lámina, la siguiente lámina, por favor. En esta parte solo habría digamos un complemento. En la parte de las deducciones y del uso de la factura, tiene uso para efecto fiscal. Sin embargo, se está reconociendo también su uso para fines laborales y también para fines de seguridad social. La siguiente lámina, por favor. Y esta lámina, como les habíamos comentado, es la abrogación de que ya no se presenta la declaración informativa múltiple para el ejercicio 2018. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que es un comprobante de nómina. Pues como ustedes recordarán, el comprobante de nómina incluye los datos que integran este recibo de nómina, y dentro de los cuales está el emisor, el receptor, que el emisor es el patrón, el receptor es el trabajador, y algunos datos como las cantidades, las percepciones, las deducciones que tiene nuestro trabajador. En la parte del anexo 20 verán estos emisores, receptores,
las cantidades, unidades, los impuestos, los conceptos, y en la parte del complemento de nómina traeríamos los datos adicionales que necesitamos para esta integración de la información. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿quiénes están obligados a emitir este comprobante? Como ya les habíamos dicho, pues son todas las personas físicas y morales que tengan trabajadores a su cargo. La siguiente lámina, por favor. Bueno, dentro de algunas problemáticas que vimos para esta mejora de este complemento, tenemos que existían importes no congruentes y no había validaciones tanto en el anexo 20 como en el complemento. Si ustedes se fijan en este ejemplo, como tenemos antes 2014-2016, nosotros podríamos recibir información en la que traíamos un importe o un valor unitario de 9,800, que era lo que le pagaban al trabajador, pero en el total nos ponían 80,000 o 100,000 pesos. Entonces, estos importes no eran congruentes y como no había una validación, nosotros recibíamos información errónea. A partir de 2017, alguna de la mejora que se está haciendo es ingresar validaciones. Si ustedes ven en el ejemplo, ahora el proveedor de certificación tendrá que validar estas validaciones y si alguna de ellas está errónea, no va a certificar este comprobante. En el ejemplo tenemos que nuestro valor unitario son 6,800, traemos un importe igual de 6,800, un subtotal de 6,800 y un total de 5,914. Si ustedes ven en la parte de abajo de su ejemplo, viene el subtotal, que sería el total de percepciones, 6,825 más total otros pagos, que es el nuevo nodo que tenemos, y en el total sería el total de percepciones más total de otros pagos menos nuestras deducciones, que serían 910, y nos daría un total de 5,914. Una vez que el PAC valide esta información, timbrará el comprobante. Continuamos con nuestra siguiente lámina, por favor. Dentro del mismo ejemplo, aquí tenemos una tabla donde vemos un rango de importes del ejercicio 2015, en el cual ustedes podrán visualizar que existen comprobantes con signos negativos o que, por ejemplo, tenemos en el último renglón una facturación de 2,215 comprobantes con un monto de 3 millones o billones de pesos, ¿no? Entonces, es el ejemplo que les poníamos, que no existía congruencia y no había validaciones en estos comprobantes. La siguiente, por favor. Algo bien importante en esta mejora, ya no van a existir los comprobantes con valor cero o con números negativos. ¿Esto por qué? Porque nos contaminaba mucho nuestras bases de datos, o a veces teníamos que decir, bueno, pues ¿qué me quiso decir cuando están poniendo un número negativo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que de 5,59 millones de facturas, el 26% tienen un importe en cero. Existen 5,90 millones de facturas con valores negativos, que representan un 12%, y existen 6,72 millones de facturas con valores negativos, que representan 0,12 para 2015. Como les habíamos comentado, entonces se elimina la posibilidad de capturar valores en cero o números negativos. Vimos que bastantes de los patrones nos ingresan números negativos, o había comprobantes en que el total venía negativo, ¿no? Esto no es correcto. La siguiente, por favor. En esta sección también estábamos identificando que los comprobantes que se están emitiendo llegan a tener el receptor un RFC inválido, es decir, el RFC del empleado. En estos casos pueden estar desde que tengan un RFC genérico y estamos entendiendo que el patrón conoce perfectamente a su empleado, por lo tanto emite comprobante a nombre de su empleado. Ponían un RFC genérico, o podían poner un RFC que tuviera la estructura de un RFC pero realmente no existiera.
Esos serían los primeros dos casos. Un tercer caso, y que todavía resulta un tanto más inválido que se pueda generar, es que se está haciendo un recibo de nómina en donde se paga el sueldo a un trabajador que es una persona, el receptor era una persona moral. Entonces estos casos se identificaron. De un ejemplo, una muestra que se tomó del ejercicio 2015, se identificaron alrededor de 1,5 millones de facturas con errores en el RFC. Lo que se está haciendo para esta nueva versión es que el RFC del receptor se va a verificar que exista en las bases de datos del SAT. Cuando esa RFC exista, va a ser posible generar el timbrado. Si el RFC no existe, va a ser rechazado. ¿Quién va a hacer esta validación? La validación se va a hacer en 2 etapas. La primera etapa la tiene que hacer el propio patrón. El patrón, incluso desde 2014 que se empezó a hacer los recibos de nómina, debe tener certeza de los datos que tiene de sus empleados y con eso poder hacer la emisión de su comprobante. Si todavía tienen algún RFC que no esté identificado, hay herramientas para que las puedan ejecutar y estar verificando que los datos sean correctos. Esa es la primera parte. La segunda parte va a ser cuando el patrón ya tenga emitido su recibo de nómina y la pase al proveedor para que el proveedor le ponga el timbre fiscal. El proveedor va a hacer la segunda verificación y si el proveedor encuentra que no existe, va a rechazar la generación o el timbrado de esa nómina. Pasamos a la siguiente lámina. El SAT tiene herramientas para que ya puedan estar haciendo este tipo de actividades. Por ejemplo, la forma de ingreso sería entrar al portal del SAT, entrar a la sección de los trámites y en esta sección tenemos la parte más a la derecha que dice la consulta de información. En toda esa consulta se puede hacer verificaciones, está la verificación del RFC. No es necesario para hacer este tipo de operaciones contar con algún requisito particular, contraseña, firma electrónica. Es abierto, cualquier persona puede hacer la validación. Pasamos a la siguiente lámina. Una vez que ingresan a la sección de la validación del RFC, les muestra una ventana donde tiene el famosísimo CAPTCHA. Simplemente hay que registrar esa clave y van a tener acceso a la validación. Aquí en la segunda parte de la presentación les estamos mostrando cuál es el validador. Pueden escribir directamente el RFC de su empleado en esa sección y ponerle consultar el RFC. Si el RFC es válido, les va a indicar el resultado es clave de RFC válida. Si no existe, les va a decir que es incorrecto el RFC y ahí pueden estar haciendo esta verificación. El problema sería, pues sí, ¿sabes qué? No tengo 2 empleados, tengo cientos de empleados. ¿Cómo puedo hacer esta validación que no tenga que hacerla de uno por uno y me va a llevar mucho tiempo? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tendríamos una siguiente opción en la cual se puede hacer una validación masiva de los RFCs. Y ahorita en la siguiente lámina podemos ver más el detalle. Aunque siga apareciendo el campo aquí en la lista que nos pusimos para capturarlo, esta sección del medio dice validación masiva del RFC. Se hace la solicitud a través de un archivo, ustedes generan un archivo de texto incluyendo los datos, básicamente es un listado consecutivo con los RFCs separados y se suben al portal. Como respuesta el portal les va a dar ese mismo archivo agregándoles un dato adicional que les va a decir si es válido o es inválido. Este servicio les permite hacer la verificación de los comprobantes, ahora sí que desde 2, porque ya tendríamos la versión 1.1 en la versión previa, hasta 5,000 RFCs. De esta manera ustedes pueden hacer esta validación de manera rápida y asegurarse que todos los RFCs de sus empleados sean correctos. ¿Qué pasaría si un RFC dice es inválido? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Este sería el caso del resultado. Les estaré diciendo si es un registro válido, inválido y en el caso de que no esté bien hecho el RFC es una estructura inválida del RFC. Pasamos a la siguiente. Si uno de sus trabajadores tiene un RFC incorrecto, por supuesto hay que proceder a hacer la inscripción. Si se va a hacer la inscripción se puede hacer de 3 diferentes maneras. La primera, el propio trabajador, teniendo su CURP, puede ingresar al portal y con la CURP darse de alta. Segundo caso, si es una inscripción, por ejemplo, de una persona moral, se puede iniciar la inscripción a través del portal del SAT y esa inscripción tiene que ser concluida en las instalaciones del SAT. En esta misma modalidad, si no hacen la preinscripción en el propio portal, pueden ir directamente a la administración desconcentrada que les corresponda y ahí hacer todo el trámite de la inscripción en una sola etapa.
Una tercera opción, y es una facilidad para los trabajadores, si el trabajador le dio los datos al patrón, el patrón puede generar, así como vimos hace un momento, la verificación masiva de los RFCs, puede hacer un archivo y estar haciendo la solicitud de la inscripción de todos sus trabajadores con todos los datos que ya posee de su trabajador. De regreso va a obtener los RFCs y esos RFCs son los que va a poder utilizar para generar sus comprobantes fiscales. Pasamos a la siguiente lámina. Otro de los problemas que se han identificado en esta operación de la nómina en estos años es que hay una dificultad para identificar quién es el patrón cuando se está haciendo el pago de la nómina a través de un tercero. Supongamos el caso de que el patrón estuvo generando un fideicomiso, estuvo entregando las aportaciones para que se hicieran pagos por jubilaciones y pensiones, y cuando llega el momento de pagar jubilaciones y pensiones es propiamente el fideicomiso el que está haciendo el pago, ya no lo hace el patrón. En ese caso, el obligado para generar este tipo de comprobantes es el que está haciendo el pago, ya no es propiamente el patrón, es el fideicomiso. Al hacer el fideicomiso, esta generación del recibo de nómina, el resultado sería que quien vea un recibo, ahora sí que por primera ocasión, diría, él paga, él recibe, él es el patrón. Para evitar una confusión de este estilo, porque al ser un fideicomiso que solamente está ejecutando la instrucción del patrón original, él no tiene relación laboral, se está integrando un elemento para que se pueda decir, el que está haciendo el pago es el fideicomiso, pero el dueño, el patrón original, es este. Y aquí, como lo tenemos en el ejemplo, el emisor sería el RFC del fideicomiso, el receptor sería el RFC del jubilado, y en el dato del ex patrón se pondría el RFC del patrón, de quien fue originalmente el patrón de esa persona. Una siguiente sección que estamos buscando resolver de problemas es que teníamos en la nómina vigente dos elementos para indicar los pagos que se estén haciendo. Uno es el dato de la percepción, otro es el dato de las deducciones. Sin embargo, al poner los datos de las percepciones, no se estaba haciendo una distinción si lo que le estoy entregando en este recibo de nómina corresponde a sueldos y salarios, o inclusive estuviera por allí alguna otra cantidad que le estoy entregando que no debe acumularse para fines de sueldos y salarios, para fines de retención del impuesto. Esto ocasionó que se generaran algunas prácticas para estar evitando registrarlo en esta sección de percepciones y ponerla en la sección de deducciones, pero como yo quería que se sumara al final, pongo una deducción negativa. Es una parte de lo que se mencionó previamente, de que hay prácticas para estar poniendo valores negativos en algunos lugares donde no es el sentido. Si se pone un dato de la deducción, es una cantidad que se va a bajar, disminuir del total que están pagando al trabajador. Para evitar este tipo de confusión de que si el pago que le estoy haciendo es un pago que acumula o no acumula, se está agregando una tercera sección. Tendríamos ahora percepciones, las deducciones que se estén ejecutando y otras cantidades que se le estén entregando al trabajador que no son sueldo. Estos tipos, por ejemplo, tendríamos los viáticos entregados al trabajador. Si se ponen del lado de la percepción, se entendería que ya es algo grabado y se estaría acumulando para fines del ISR. Ahora va a quedar como un dato informativo de que fue entregado el patrón hacia el empleado, y en su momento el patrón va a tener que identificar cuál de esos viáticos que le entregó no fueron comprobados, y esos son los que quedarían como una cantidad grabada. Al hacer la separación ya nos da claridad de qué es la parte grabada y qué son otras cantidades. Otros ejemplos: si estoy haciendo el cálculo de la nómina y determiné que la retención del impuesto era 100 pesos, hago la retención, después hago una segunda revisión y me entero que realmente eran 90 pesos la retención, hice una retención en exceso de 10 pesos. Pudiera ser en la siguiente nómina estarle entregando esa cantidad que le retuve en exceso, por supuesto siempre y cuando yo esta cantidad que retuve no se le entere al SAT. Si le entere al SAT, ya es una cantidad que está ahora sí que enterada como impuesto, y en este caso tendría otra modalidad. Bajo esta situación de que yo identifico el problema, mantengo la cantidad que le retuve en exceso, y lo que hago es que en la siguiente nómina se lo entrego, pero lo entrego en otros pagos para que no se vuelva a acumular. Ya pago el impuesto por esta cantidad. Un tercer ejemplo sería el subsidio para el empleo. En estos casos, el subsidio para el empleo nuevamente es una cantidad que se entrega y que no acumula para fines del ISR, de la retención. El último caso que tendríamos aquí identificado es la aplicación de los saldos a favor por compensación anual. Al final del ejercicio se identifica que un trabajador tuvo un saldo a favor, y de la retención que se hizo de los demás trabajadores se puede hacer la compensación y se hace el registro correspondiente. Ya queda aclarados estos elementos en cada uno de los elementos del recibo de la nómina.
Pasamos a la siguiente lámina. Otro de los problemas que se tiene es que al hacer la eliminación de la declaración informativa de sueldos y salarios, hay detalles e información que se estaban generando al final del ejercicio y que si no se están reportando en el momento de generar la nómina, se perderían, y que incluso son útiles para tanto el trabajador como para el patrón. Entre la información que se está incorporando a la nómina para poder subsanar esa pérdida de información, porque ya no se va a entregar, se está incorporando datos como la información de jubilaciones, indemnizaciones y en general gastos de separación. Ya se va a poder hacer el registro, cuánta cantidad se está pagando, y adicionalmente indicar cuánta es la cantidad acumulable y la cantidad no acumulable. Otra de las opciones que se tiene es que si se está haciendo el pago al trabajador de su sueldo y él está optando porque con ese sueldo se haga la compra de acciones, también se puede hacer el registro. Esta información se estaba llevando hasta la TIM, ahora ya se puede hacer en cada recibo de nómina. Ya que mencionamos el subsidio para el empleo, que en esencia teníamos el concepto de subsidio para el empleo en la parte de las percepciones, ahora en la parte de los otros pagos va a estar la cantidad entregada y vamos a tener un detalle adicional para indicarnos cuál es la cantidad que le correspondía de acuerdo con la tabla mensual de subsidio. Y la última sección que tenemos aquí es la compensación de los saldos a favor que mencionamos hace un momento. Una problemática adicional: en el recibo de nómina que tenemos vigente están establecidos varios espacios de datos en los cuales algunos les dimos unos catálogos, pero hay otros en los cuales les dejamos un texto, un espacio para que se escribiera directamente el dato. Lo que se está haciendo ahora es que toda la información que pueda tener un catálogo, todas van a tener catálogos, y en su caso algún catálogo que se tuviera que ajustar, se está haciendo el detalle de los tipos de elementos que tiene, de las claves que tiene contenidas. Como ejemplos tendríamos un dato nuevo, es el tipo de nómina. Anteriormente no teníamos si era una clasificación de nóminas, ahora vamos a tener dos tipos. Uno es la nómina ordinaria, que es una nómina que se está pagando periódicamente y que involucra el pago de los sueldos. El otro tipo de nómina va a ser la nómina extraordinaria, que se hace fuera de estos periodos regulares y que muchas de las veces va a estar incluyendo, por ejemplo, exclusivamente pagos de jubilaciones o de separaciones. Otro de los catálogos tenemos la entidad federativa. Este es un dato que viene de la declaración informativa múltiple. Ahí se estaba indicando en qué entidad federativa el trabajador dio el servicio. Lo que vamos a hacer es agregar un catálogo con las claves, y estas claves corresponden a un catálogo internacional, que es el que ya conocemos mucho para fines de los dominios. Por ejemplo, si tenemos el .gov.mx, el MX viene de ese catálogo. De ese catálogo estamos tomando las claves de las entidades federativas. Una duda que pudiera surgir aquí, en particular para la gente del Distrito Federal, de la Ciudad de México, que antes era Distrito Federal, es que la clave para la Ciudad de México es DIF. La clave se va a mantener así, es simplemente un indicador, una señal de qué es lo que estamos representando. Decimos DIF para la Ciudad de México y la clave se va a mantener porque este catálogo está definido a nivel internacional. Si alguien ve fuera de este país esta clave, le va a quedar claro que es la Ciudad de México. Por eso vamos a manejar todavía DIF y no alguna otra clave como CDMX o alguna clave equivalente, porque es un consenso internacional y hasta que se haga el ajuste a nivel internacional se haría el cambio de clave. Pasamos a la siguiente lámina. Entre las novedades que tenemos para quienes estén en alguna entidad federativa o algún municipio, tendrán presente que a través del convenio de coordinación fiscal se está haciendo la emisión de la nómina de manera que las entidades federativas y los municipios obtengan de regreso una participación por la nómina que pagaron con recursos propios. La mecánica que tenemos actualmente implementada señala que llenemos el dato de las percepciones y al final se pongan las claves 40, 41 y 42, que posiblemente los contribuyentes normales que lo vean dicen: ¿y estas claves para qué eran? Eran muy dedicadas o muy dirigidas a las entidades federativas. Esas claves 40, 41 y 42 se van a eliminar y lo que vamos a hacer es dejar una sección dentro del recibo de nómina para que el patrón, que en este caso son las entidades federativas o los municipios, indiquen de la cantidad que están pagando cuánto corresponde a recurso federal y cuánto corresponde a recursos propios, o si hubo una combinación, señalen el dato.
La mecánica se va a simplificar y esto implica también un cambio en su modelo de operación. Antes estaban haciendo una forma de cálculo, ahora lo van a registrar diferente. Hay que irse preparando para eso. Una novedad adicional es una sección que estamos agregando para fines de subcontratación, y que esto va a ser utilizado por las empresas que den servicios de subcontratación, incluso o tercerización de nómina en un aspecto más acotado. Va a tener dos datos. En este caso, supongamos yo soy la persona o yo soy la empresa que da el servicio de subcontratación, viene alguien a darme a contratarme el servicio y yo tengo a mi empleado y lo mando a que le dé las actividades o que ejecute las actividades en sus instalaciones. En ese caso el patrón soy yo tengo que emitir el recibo de nómina, y cuando emite el recibo de nómina a mi empleado voy a indicar para este empleado en qué empresa se estuvo dando su servicio y qué porcentaje de tiempo. En muchos casos va a ser que el 100% del tiempo estuvo con un solo patrón, puede ser que tenga dos patrones y estén el 50% en cada uno de ellos. Esta sección es una sección que en inicio de la operación de la nueva versión de nómina es una sección opcional. Sin embargo, tenemos identificado un padrón de contribuyentes a los cuales va a ser obligatorio que lo registren. Mientras no estemos publicando ese padrón, la información es opcional. Quien esté dando el servicio lo puede estar registrando, inclusive pudiera omitirlo. En el momento en que estemos liberando este padrón de obligados, va a ser necesario que incluyan esta información para generar su comprobante de nómina. Tenemos también, entre otros de los áreas por atender, es que en la definición original de este modelo de nómina, la versión 1.1, la que está vigente, hay muchos segmentos de datos que estamos señalándolos como que son opcionales. Al ser opcionales, el patrón puede incluirlos o puede omitirlos. Lo que se va a hacer ahora es que si hay un dato que sea necesario, a pesar de que pudiera estar señalado como opcional en la parte técnica, se va a estar indicando que es requerido, y si no se incluye esa información, el proveedor al verificarlo va a decir que no está incluida, va a rechazar también el timbrado de la nómina. De esta manera diríamos que tenemos tres modelos de datos. Va a ser los datos que son obligatorios y que siempre van a estar, los datos que son opcionales, en los cuales efectivamente el patrón va a poder escoger si los quiere poner o no los quiere poner. Uno fue el que acabamos de mencionar de subcontratación. Y los terceros, que dependiendo de la situación que estén reportando, puede ser requerido o no requerido. Un ejemplo muy particular sería si tengo un patrón o un emisor de nómina que está pagando un asimilado a salarios, no hay una relación laboral en ese caso. No es necesario que se pongan los números de seguridad social o los salarios base, los demás elementos que son involucrados en una relación laboral. Eso sería cuando tengamos estos campos opcionales que se pueden hacer requeridos o que se pueden estar omitiendo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos el detalle de los catálogos que se están utilizando para fines de la generación de este recibo de nómina. Son en total 15 catálogos, 9 son nuevos. Algunos de ellos, como les comenté, teníamos un campo donde ustedes podían escribir la información, y ahora se les está dejando un catálogo para que quede ya una clave particular y se pueda interpretar uniformemente. Entre ellos tendríamos, por ejemplo, el tipo de contrato, el tipo de jornada, que originalmente decía en la descripción, me puedes poner un valor 1, 2 o 3, y lo podían escribir, incluso podían cambiar la redacción de ese tipo de dato. Ahora van a tener que seleccionar simplemente de la lista, es este valor, y se va a registrar. Entre los catálogos modificados tendríamos el tipo de régimen, de percepción y deducción. Nada más señalando más particularmente percepción, por ejemplo, estaríamos quitando el dato de los viáticos que se están moviendo a la sección de otros pagos, y del subsidio por el empleo, que ese es el que ahora sí que es uno de los que están dando más origen a este cambio. De los cambios catálogos que se quedaron sin cambios fueron 3. Están el del riesgo opuesto, el de banco y el de tipo de incapacidad. Pasamos a la siguiente lámina. El recibo de nómina va a contar al final con 77 campos. 77 campos suena que es mucha información, pero los 77 campos no se van a poder generar en una sola nómina, son dependiendo del tipo de modalidad que se esté generando. De esos 77 campos, 37 campos son nuevos, y estos son nuevos precisamente originados para poder tener el detalle de la información de la declaración informativa, que ya no se va a entregar y que ya se van a poder estar reportando en cada uno de los recibos de nómina. Vamos a tener datos en principio sobre el propio comprobante, que nos dirían cuál es el tipo de nómina
y 3 totales, que es el de percepciones, deducciones y otros pagos, para que sea muy rápidamente identificable el dato para fines de que alguna empresa quiera automatizar procesos con esta información. Se están separando datos del comprobante para identificar cuáles corresponden al emisor y cuáles corresponden al receptor. En este caso, por ejemplo, en el emisor tendríamos, para fines de una entidad federativa, cuál es el origen de su recurso, según comentamos hace un rato, de los que pertenezcan al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En los datos del receptor se están incorporando algunos datos adicionales que venían en la DIM y que nos estaban reportando en la nómina. Por ejemplo, si el trabajador está sindicalizado o no, es decir, si él pertenece a un sindicato. La empresa tiene sindicato y ese trabajador está afiliado al sindicato. Tendríamos otros datos que se están agregando, ya sean las percepciones, por el detalle de los pagos por separación o por jubilación, que vienen los datos de la DIM y que les mencioné hace un momento serían en particular ingresos acumulables y no acumulables. Tenemos el resto del detalle. Se está agregando una última sección, que es la que encontramos en la lámina, en la sección derecha inferior, que son los datos de los otros pagos. En realidad es casi repetir la sección de percepciones, se incorpora en la sección de abajo y se pone clave, tipo y el importe que se está pagando. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cómo se está haciendo el material de apoyo para que puedan tener la información necesaria para poder hacer esta transición, esta implementación? Normalmente les estábamos entregando a través del portal del SAT una sección donde estaban los documentos técnicos. Hemos identificado que el tener el documento técnico no ha sido una información suficiente para que lo puedan implementar. Incluso allí de la lámina ustedes pueden ver que tenemos las preguntas y respuestas que ya lo estábamos aplicando previamente. Lo que vamos a hacer ahora es, junto con esta documentación técnica que está básicamente orientada a la gente que desarrolla los sistemas, esté complementada con una guía de llenado. La guía de llenado va a dar en un lenguaje cotidiano cómo se tiene que estar haciendo registro de la información de manera que la nómina se genere correctamente. Este documento para la nómina ya está publicado, se publicó desde el 14 de octubre y en la lámina van a encontrar la ubicación. Ahora sí que si copian esa liga y la pegan, van a tener el documento para que lo puedan consultar de manera muy amigable. Si la guía de llenado no tiene toda la información para generar este recibo de nómina, se da el caso que yo estoy generando nóminas y tengo una particularidad que no encontré en la guía de llenado, se pueden hacer las preguntas y respuestas. Esta información que no se queda allí se registra en las preguntas y respuestas, y los canales de comunicación van a ser los que tenemos habilitados con los contribuyentes, de manera que nos llegue y podemos actualizarlas. El último caso, si aún que tengamos preguntas y respuestas fue un caso todavía mucho más particular, mucho más especializado, podríamos hacer los que son los casos de uso. En el caso de uso vamos a estar dando ya nombres de entidades que participan, un emisor, un receptor, con ejemplos simulados, pero de operación real. Necesitamos que los casos que identifiquen que no están cubiertos con guías de llenado y preguntas y respuestas nos los hagan llegar para que complementemos esta información y les digamos: para ti que tenías esta particularidad, lo vas a resolver de esta manera. Esa va a ser la mecánica en la cual ustedes van a poder tener la información completa para poder hacer la implementación. Regresando un poquito a lo que son las preguntas y respuestas, estamos abriendo las áreas de atención para que no sea exclusivamente el SAT quien les pueda dar información. Pueden estar buscando a sus proveedores autorizados de certificación para tener respuesta a sus dudas, mucho en su caso más orientados a las partes tecnológicas, pero también pueden acercarse con sus asociaciones de manera que puedan tener un canal adicional abierto para estar entregando las dudas que tengan, y ellos a su vez estarán haciéndonos llegar al SAT las preguntas y les daremos respuesta a través de sus medios. Lo que estamos buscando es que la información esté disponible y no se tenga algún obstáculo de falta de información para que se pueda implementar este cambio. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué se debe hacer para estar preparado para este cambio? Tendríamos en esencia dos escenarios. El primer escenario es que si soy un patrón y yo estoy utilizando las aplicaciones gratuitas, pues básicamente lo que necesito es revisar la guía de llenado, asegurarme que los datos que yo necesito llenar para mis empleados tenga la información, la tenga actualizada y la tenga disponible. En cuanto el SAT publique la actualización en su portal de las aplicaciones,
Lo único que voy a tener que hacer es ingresar y estar capturando la información y seguir generando las nóminas tal como lo he hecho hasta la fecha. Pasamos a la siguiente lámina. Si por el contrario yo estoy generando la nómina a través de mis sistemas, o estoy utilizando servicios que me dio un PAC y el PAC me dio elementos para generar la nómina, lo que tengo que estar haciendo es nuevamente consultar la guía, identificar esta información para asegurarme que la información es correcta. Segundo, tengo que actualizar mi sistema. En el caso anterior, el SAT es el que tiene el sistema, el SAT lo va a actualizar. En este caso, la aplicación me la dio un tercero o la desarrollé yo mismo. Tengo que hacer la actualización para que el sistema pueda generarme la nómina con las nuevas características. Después, ya tengo mi sistema. La información que genere en ese sistema, tengo que mandarle un PAC para que me dé el timbre fiscal. Por lo tanto, tengo que asegurarme que el PAC esté listo para poder recibir la versión y timbrarlo. Esta información de quienes están listos para hacer los timbrados se los vamos a estar publicando en el portal para que ustedes puedan identificar con quienes ya pueden iniciar la emisión. Y por último, dado que esto implica un cambio interno de operación, es necesario que todas las áreas de la organización que están involucradas en la operación de la nómina estén enteradas y estén coordinadas y estén conscientes de los cambios que se deben ejecutar. Es un cambio de proceso, es un cambio de forma de operación, en algunos casos hasta es un cambio de cultura. Se tienen algunas prácticas que se llevaban y que van a tener que ser corregidas para que se pueda implementar esta nueva modalidad. En la parte inferior derecha nuevamente van a encontrar las referencias donde están los documentos tecnológicos para fines de quienes necesiten hacer la actualización de su sistema y la guía de llenado para que se entienda la forma de requisitar la nómina. Pasamos a la siguiente lámina. Esta nueva versión o este nuevo comprobante de nómina va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2017. ¿Por qué es esta fecha? Es muy importante que se empiece a manejar la información a partir de esta fecha, porque ya no va a haber la declaración informativa a partir del 2018. Entonces ya la información se tiene que actualizar y a partir del 1 de enero utilizar las nuevas versiones. Por eso es que tenemos aquí el mensaje: ya llegó el momento, es tiempo de estarnos actualizando en la forma de generar las nóminas. Una aclaración adicional: si alguien ya esté haciendo la implementación de la nómina y ya puede hacer el envío, puede estar haciendo este envío durante este ejercicio sin mayor problema. Puede utilizar la versión vigente o la versión nueva y a partir de enero se estaría recibiendo solamente la nueva versión del recibo de nómina. Perdón, algo adicional también es que los contribuyentes que ya puedan estar emitiendo esa nueva versión, la 1.2, a partir de noviembre, ya ahorita, podríamos estar recepcionando ya este comprobante. Así es, el SAT ya tiene habilitados los ambientes para que se puedan hacer las pruebas en el caso de los proveedores y ya se puede estar haciendo la recepción de la nueva versión de la nómina. Entonces, quien pueda tener este ambiente habilitado, desde ya puede estar empezando a iniciar la emisión de sus nóminas en la nueva versión. Adelante. Entre los canales de asistencia, aquí tenemos listados los canales tradicionales del SAT. Ustedes ya los conocen. La idea es que adicionales a estos puedan todavía comunicarse con sus proveedores o inclusive con sus asociaciones para poder recibir las respuestas a sus dudas y que se pueda hacer la implementación de una manera ágil. Hasta aquí estaría la presentación, entonces iniciamos con las preguntas y respuestas. Enrique Dávila: si emito la nómina de todo un año en que no se emitió y que si estaban dados de alta en IMSS, ¿sí me la van a valer o no? Bueno, es importante mencionar que para la deducción de nuestra nómina pues deben de estar timbrados los comprobantes, porque si no, no podemos hacer esta deducción. Como les habíamos comentado en el artículo 27 en su fracción quinta y 147 en su fracción séptima, nos dice que este comprobante pues debe estar amparado que las deducciones se podrán hacer siempre y cuando tengamos un comprobante. Entonces aquí sí es importante, ya no podrías hacer deducible tu nómina. Digo, sí te podrías poner al corriente con la emisión de los comprobantes, pero ya no sería deducible tu nómina.
Son por los requisitos de deducibilidad, que tiene una temporalidad para emisión y cumpliendo los requisitos de la emisión, en ese momento son deducibles. Si se hizo alguna variación de esos requisitos, están cumpliendo con la obligación de emitir el comprobante, sin embargo no tendrían todos los requisitos para hacerlo deducible. La siguiente pregunta. En el atributo del RFC labora del nodo subcontratación del complemento 1.2, en caso de que el empleador haya trabajado para la misma empresa emisora del recibo, ¿debe registrarse el RFC del emisor? Sí, es correcto. Si es un empleado, por decirlo así, del área de reclutamiento, del área administrativa de la propia empresa que da servicio de subcontratación, nada más le da servicio a la propia empresa, estaría registrando como RFC en el que laboró el RFC del propio patrón. Ese sería el caso. Siguiente pregunta. En la descripción del CFDI se tiene que indicar solo pago de nómina o se puede indicar pago de nómina correspondiente al periodo 01 al 15 de noviembre de 2016. No, si ustedes se fijan, hay una validación en la que solamente dice que tienes que poner pago de nómina, no puedes poner algo más, no puedes ingresar todo de qué periodo a qué periodo. En la guía de llenado está especificado cómo se hace el llenado propiamente del comprobante más el complemento. En la parte del comprobante indica que se tiene que poner este texto y tiene que ser textual, es decir, tal cual. Si son mayúsculas, minúsculas y con acentos, eso se tiene que poner. ¿Dónde puedo encontrar la versión de prueba para el complemento de nómina? Ok, no tendríamos una versión de prueba. Lo que tenemos publicado es la especificación del comprobante. Lo van a encontrar en la portal de SAT, en la sección de la factura electrónica, en la sección de complementos de la factura electrónica. Ahí van a encontrar la especificación. Si quieren hacer alguna prueba como contribuyente, lo que pueden estar haciendo es ponerse en contacto con su PAC para poder iniciar una sesión de pruebas. Finalmente, ya el PAC que tenga un comprobante que sea válido, que él pueda timbrar, nos lo va a entregar a nosotros. Esta prueba ya se está ejecutando con los PACs. Siguiente pregunta. ¿De qué forma se puede corregir los FDI de nómina si el RFC de uno de mis trabajadores está mal y es el único que he utilizado? Bueno, en primera instancia ya estarían ustedes identificando que hubo un RFC que está mal. Entonces lo primero que hay que hacer es obtener el RFC correcto, suponiendo que el trabajador ya estuviera inscrito. Si el trabajador no está inscrito, lo que tiene que hacer es hacer la inscripción del trabajador, ya sea que lo haga directamente el trabajador o preferentemente que sea la propia empresa la que apoye al trabajador y haga la inscripción. Ya teniendo el dato correcto, lo que tienen que hacer es que si ya emití un recibo de nómina y tengo el dato correcto, es viable que se haga una cancelación y que se emita la nueva nómina con el dato correcto. En el complemento de nómina versión 1.2 indica que en el atributo número de días pagados se indican el número o fracción de días pagados. ¿En qué caso aplica fracción de días? De acuerdo, aquí incluso en la legislación se está hablando de que cuando se hacen los pagos se pueden hacer pagos por días o por horas. Ese sería el caso de que si están poniendo un periodo largo que involucre días y ciertas horas adicionales, podrían poner una fracción del día para indicar que hicieron un pago adicional por horas. En la guía de llenado del complemento indican que el importe total de la nómina no puede ser en negativo. Esto se refiere a que en el rubro de percepciones no puede tener negativos. Bueno, como les habíamos comentado, una de las mejoras para tener nosotros calidad de la información es no van a existir números negativos. Así es, y el sentido de esta regla es que si yo tengo 10 pesos de percepción y la quiero hacer una deducción por 20 pesos, el total me va a dar un resultado negativo. Ese es el caso que sería inválido. Incluso desde el punto de vista de la legislación laboral, indica que los recibos de nómina no pueden tener deducciones superiores a ciertas cantidades. Ese es el caso. Por lo tanto, no puede haber una nómina negativa. En otras palabras, diríamos, siempre lo que se le estoy entregando a mi trabajador tiene que ser superior que lo que le estoy haciendo de deducción. Siguiente pregunta. En el catálogo tipo otro pago existe la clave 01, reintegro dice repagado en exceso, siempre que no haya sido enterado al SAT. ¿A qué se refiere dicho concepto? Bueno, es que a lo mejor, como ustedes saben, el personal de nóminas realiza a lo mejor anticipadamente esta emisión de la nómina
no ha enterado todavía esta retención al SAT y se da cuenta en el cálculo que estuvo mal, entonces lo único que hace es en el siguiente recibo de nómina reintegrarle al trabajador esa cantidad que se deberá de ingresar en este rubro de otros pagos. Vamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Dice, la nómina emitida al trabajador, ¿la puedo deducir al 100% o existe algún porcentaje? No existe un porcentaje. Toda la nómina que los patrones paguen y que estén soportadas con los comprobantes pueden ser deducibles. Vamos al siguiente. Mariel Saliano. ¿Qué pasa cuando un trabajador está en proceso de demanda 2016 y sus 60 días vencen en 2017 y no lo puedo dar de baja? ¿Cómo timbro sus recibos? La idea aquí es que la generación de la nómina se va a dar en la fecha en la cual ustedes se la puedan emitir. Si en esa fecha están vigentes las dos versiones, podrían utilizar cualquiera de las dos. Si ya está vigente solamente la nueva versión, van a tener que emitirlo con la nueva versión. Y sería un tipo de nómina extraordinario, por supuesto. Así es. Dice, campo de descripción. La guía me indica manifestar pago de nómina. Actualmente indicamos pago de nómina correspondiente al periodo 01 al 15 de noviembre. ¿Podemos seguir? Pues en la versión 3, en la versión del complemento, la 1.2, no, 1.1, lo podrán seguir haciendo, pero en nuestra versión nueva de 1.2 tendrán que poner pago de nómina. La aclaración sobre el periodo que están pagando viene dentro precisamente de la nómina. La nómina dice cuál es la fecha inicial de pago y cuál es la fecha final de pago. Entonces la información no se pierde, simplemente va a estar en otro lugar. La práctica de ponerle la nómina de la quincena 1, quincena 2 es la que estaría cambiándose, nada más para que se indique que es pago de nómina. El periodo sigue estando presente en el recibo. Es deducible si se expide un cheque por todas las nóminas semanales y pagar en efectivo. Bueno, debemos de recordar que para la deducción de la nómina, los patrones pueden realizar los pagos, ya sea transferencia, cheque o en efectivo, porque así no los indica la legislación. Creo que eso sería todo, ¿no? Sí, básicamente la respuesta sería que no importa el medio de pago. El medio de pago no es un requisito para fines de la deducción. Siguiente pregunta. En el catálogo, en tipo otro pago, existe la clave 001, reintegro de ISR pagado en exceso siempre que no haya sido integrado al SAT. ¿A qué se refiere dicho concepto? Es, diríamos, la pregunta que se hizo hace un momento. Yo hice una nómina, en la nómina hice una retención, resulta que la retención que yo le hice fue en exceso y no todo lo tenía que enterar. Tomo la parte que tengo que enterar al SAT, la entero, la parte que quedó pendiente se la voy a entregar al trabajador porque se la retuve en exceso. Entonces es esa cantidad la que tengo que registrar en ese concepto. Hice retención en exceso y se la estoy entregando porque ya identifiqué mi error y lo estoy corrigiendo en ese momento. Pasamos a la siguiente. En la nómina extraordinaria debo incluir los pagos de previsión social. Los pagos de previsión social están más relacionados al sueldo. La idea es que el sueldo se puede estar emitiendo en un recibo de nómina ordinaria y en los pagos extraordinarios, separación, jubilaciones, es donde estaríamos registrando los datos precisamente de jubilación, de extraordinarios. Entonces no se podrían estar generando ambos datos en un solo comprobante. Por un lado es la ordinaria, por otro lado es la extraordinaria. Pasamos a la siguiente. A un empleado por asimilado que no tiene monto, fechas fijos al cierre del mes, determinó el total y el ICR, ¿cómo facturó su nómina? ¿Es correcto hacerlo de esta manera? ¿Afectaría estos cambios? Es una nómina de un asimilado. Los que les había comentado Juvenal en su momento es que ahora este comprobante, este complemento, va a traer la diferenciación de los tipos
de los tipos de los ingresos que de se los pueden ingresos. obtener, y por lo que está mencionando, puede ser que yo estoy contratando un servicio profesional y me está dando el servicio, posiblemente en un mes me dio servicio 2 o 3 días, en el siguiente mes me dio servicio una semana completa, entonces los ingresos no son uniformes. Básicamente lo que van a tener que registrar es que están pagando una nómina para fines asimilados, ponen el total que pagaron como asimilado y hacen el cálculo normal del mes, hacen la retención que corresponde. Si un trabajador pide permiso sin goce de sueldo por un mes, ¿tengo que generar un CFDI? Creo que aquí estaría relacionado con los casos que pusimos de importe cero o importe negativos. Este sería un caso de importe cero. Si no le estoy pagando, entonces no sería necesario generar un recibo. Inclusive, si genero el comprobante y le pongo que le pagué cero para tener una constancia de que hubo un recibo de nómina, pues el importe cero no tendría sentido y no lo van a poder generar, no se generaría el comprobante. Esto aplica a partir de 2017, pero mientras en lo que resta 2016 puedo timbrar en ceros. Sí, es correcto. Mientras esté la versión vigente donde pueden generar comprobantes con ceros, lo van a poder seguir haciendo hasta que termine su vigencia, que sería a final del año. En el catálogo de tipo otro pago existe la clave 01, reintegro de ICR pagados en exceso, siempre que no haya sido enterado al SAT. ¿A qué se refiere dicho concepto? Bueno, creo que esta pregunta ya habíamos contestado. Así es la misma respuesta, es el mismo caso de hice una retención en exceso y se la estoy devolviendo al trabajador. ¿Qué tan cierto es que debemos de dar una alta y baja ante el SAT para hacer deducible nuestra nómina? Bueno, eso de dar alta y baja ante el SAT no. Siempre, como les habíamos comentado, los requisitos de las deducciones se encuentran en el 27 en su fracción quinta y en el 147 en su fracción séptima, y para hacer deducible esta nómina debe existir un comprobante. Ahí posiblemente a lo que se refieran, buscando tener un poquito más de contexto, pudiera ser que estén pensando que yo tengo una actividad empresarial y no tenía dado de alta que tengo empleados, y posiblemente tengan que hacer la actualización dentro del RFC sus obligaciones fiscales. Cuando indiquen en las obligaciones fiscales que tienen empleados, tendrían ya identificado que es deducible ese tipo de gastos. En el catálogo tipo horas extra existe la clave 03 simples. ¿Cuándo se usa dicha clave? Bueno, hay casos, bueno, la nómina que tenemos vigente solamente habla de pagos de horas extra que se pueden pagar doble o triple, y son, digamos, las ordinarias dentro de la semana, y si son triples es un día no laborable, etcétera. La idea es que las horas que se pagan con el salario normal, no el doble o el triple, son algunos casos de otras reglas que incluso pueden aplicar para entidades de gobierno y para alguna otra entidad de seguridad social. Si mal no recuerdo, por ahí había un caso que se pudiera dar una situación de contingencia, y en ese caso se pagan como horas simples, se paga una sola vez, no 2 o 3 veces. Entonces sería un caso muy particular, tendrían que ver si la legislación que les aplica de seguridad social o del trabajo les considera que se tenga que pagar esas horas al 100%, no al 200 o 300%, que es lo que estaba considerado. Hoy las noticias escuché en una entrevista que un contador que se debe llenar un cuestionario por empleado, y si no lo hace la empresa no será deducible la nómina. ¿Esto es correcto? No es correcto, no es necesario estar llenando cuestionarios. El requisito es, uno, que se genere el comprobante de nómina con las características que tiene, y la otra, las demás características que estén establecidas en la propia ley del ISR para hacer deducible el comprobante. Dentro de esos requisitos no viene a hacer cuestionarios. Si un empleado tiene un premio, ¿se tiene que agregar a la nómina o no es necesario incluirlo? Los premios es un concepto que está como una percepción salarial, entonces sí es necesario que se incluya. Yo tengo idea de que está previsto en la ley del IMSS. Sí, claro. Entonces, siendo una cantidad que participa para fines de sueldo, debe estar registrado, se debe reportar en la nómina. ¿Un empleado puede tener nómina normal IMSS y asimilado a salario por concepto de comisiones?
De acuerdo. Para este caso, el recibo de nómina no va a permitir que se genere un solo comprobante con los dos conceptos. Tendría que ser una nómina para fines de sueldos y salarios y una nómina por asimilados independiente. Siguiente pregunta. El total de impuestos retenido, ahí, ¿qué se debe presentar? ¿Y es necesario presentarlo en el recibo? De acuerdo. Bueno, es que en el complemento, de hecho, si ustedes se fijan, ya tenemos en deducciones otras deducciones, que es todas las deducciones que se hagan al trabajador, y el total de impuestos retenidos. Este total de impuestos retenidos tendría que subir a nuestro anexo 20, a nuestro recibo de nómina. Bueno, en la práctica, hoy lo que se está haciendo es que si tengo el complemento de nómina y digo cuánta cantidad le estoy reteniendo, se está poniendo en el total de las retenciones. Con el nuevo complemento, se está pidiendo que el total se quede solamente en el complemento, que no sea necesario duplicarlo en el comprobante. Entonces, a la pregunta que hacen es que voy a poner en el total de retenciones, ese nodo no va a existir, porque el detalle ya lo tienen en el complemento. Y esto pensando que están mencionando el comprobante del CFDI. El CFDI no se pone en complemento nada más. Siguiente. Si en 2017 yo no puedo timbrar en ceros, ¿por qué el sistema no lo permite? Entonces, ¿qué hago? Aquí la idea es que los sistemas se tienen que actualizar. Las reglas están ya publicadas, los generadores de los sistemas tienen que actualizarla para generar la nueva versión de los recibos de nómina. Entonces, lo que van a tener que hacer en realidad es ir con su proveedor del sistema y pedirles que les den la nueva versión del recibo de nómina en donde ya se van a cumplir los requisitos. Ok, bueno, creo que nuestro tiempo se ha terminado. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.